Imagina un mundo donde el viento sopla tan fuerte que el sonido de la tormenta sería ensordecedor incluso a kilómetros de distancia, donde la temperatura desciende a menos 210 grados Celsius, donde una tormenta del tamaño de la Tierra puede aparecer y desaparecer en semanas sin ninguna explicación, donde el océano no es de agua, sino de agua supercaliente comprimida a presiones que aplastarían cualquier submarino humano en microsegundos. Ese mundo existe. Está en nuestro propio sistema solar. Y es tan extraño, tan hostil, tan fundamentalmente diferente a todo lo que conocemos, que los científicos todavía no pueden explicar muchos de sus comportamientos. Bienvenido a Neptuno, el planeta más aterrador del cosmos conocido. Si estos mundos extremos capturan tu imaginación, suscríbete para más exploraciones. Neptuno es el octavo y último planeta de nuestro sistema solar. Orbita el Sol a una distancia promedio de aproximadamente 4.495 millones de kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol. Neptuno está casi 30 veces más lejos. Si conducieras un automóvil a 100 kilómetros por hora sin parar, tardarías más de 5.000 años en llegar a Neptuno desde la Tierra. A esa distancia, la luz del Sol tarda aproximadamente 4 horas en alcanzar Neptuno. Aquí en la Tierra, esa misma luz tarda solo 8 minutos. Esto significa que Neptuno existe en una oscuridad casi absoluta. La luz solar que llega allí es aproximadamente 900 veces más débil que la que recibimos nosotros. Si pudieras pararte en la superficie de Neptuno, el Sol parecería simplemente una estrella muy brillante, indistinguible a simple vista de las miles de otras estrellas en el cielo negro. Neptuno es un gigante de hielo, una categoría de planeta diferente a los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno. Tiene un diámetro de aproximadamente 49.500 kilómetros, casi 4 veces el diámetro de la Tierra. Pero a diferencia de Júpiter y Saturno, que están compuestos principalmente de hidrógeno y helio gaseoso, Neptuno contiene grandes cantidades de agua, amoníaco y metano en estados que no existen naturalmente en la Tierra. La historia del descubrimiento de Neptuno es en sí misma extraordinaria y nos da una primera pista de por qué este planeta es tan fascinante y perturbador. A mediados del siglo XIX, los astrónomos observaban la órbita de Urano y notaron algo extraño. El planeta no se movía exactamente donde las predicciones matemáticas decían que debería estar. Algo lo estaba tirando gravitacionalmente fuera de su trayectoria prevista. Dos matemáticos, el francés Urbain Le Verrier y el inglés John Couch Adams, trabajando independientemente, llegaron a la misma conclusión. Debía existir otro planeta más allá de Urano, un planeta tan masivo que su gravedad perturbaba la órbita de Urano. Y lo más notable es que ambos pudieron predecir matemáticamente dónde debería estar ese planeta. En septiembre de 1846, el astrónomo Johann Galle apuntó su telescopio exactamente donde Le Verrier le había dicho que mirara, y allí estaba Neptuno, a menos de 1 grado de la posición predicha. Fue uno de los triunfos más impresionantes de la física matemática en la historia. Un planeta descubierto con papel y lápiz antes de ser visto con un telescopio. Este descubrimiento matemático es perturbador en un sentido profundo. Neptuno no fue encontrado porque alguien lo vio accidentalmente. Fue encontrado porque la naturaleza tiene reglas tan precisas que podemos usar las perturbaciones en la órbita de un planeta para deducir la existencia y posición de otro completamente invisible. El universo es tan matemáticamente ordenado que sus secretos pueden revelarse a través de ecuaciones puras. Pero si el descubrimiento de Neptuno nos mostró el lado elegante y ordenado del universo, lo que encontramos cuando nos acercamos a él nos mostró algo completamente diferente, algo salvaje, caótico y profundamente inquietante. Durante más de 100 años después de su descubrimiento, Neptuno fue solo un punto de luz azulado en los mejores telescopios terrestres. Sabíamos su posición, su masa aproximada, su período orbital de 165 años terrestres. Pero su naturaleza real permanecía oculta. Todo cambió el 25 de agosto de 1989, cuando la sonda Voyager 2 de la NASA realizó su histórico sobrevuelo de Neptuno.
Esta fue la única vez en la historia que una nave espacial humana ha visitado este planeta. Y lo que reveló dejó a la comunidad científica con más preguntas que respuestas. Los instrumentos de Voyager 2 registraron vientos de hasta 2100 km por hora en la atmósfera de Neptuno. Para contextualizar, los huracanes más intensos en la Tierra alcanzan velocidades de 300 km por hora. Los vientos en Neptuno son 7 veces más rápidos que eso. Son vientos supersónicos, más rápidos que la velocidad del sonido en la atmósfera terrestre. Pero aquí está el misterio que inmediatamente perturbó a los científicos. ¿De dónde viene la energía para mantener estos vientos tan tremendos? Neptuno está tan lejos del Sol que recibe una cantidad mínima de energía solar. La energía que llega del Sol debería ser absolutamente insuficiente para generar y mantener vientos de esta magnitud. En los planetas internos, como la Tierra, los vientos son impulsados principalmente por la energía solar. El Sol calienta la atmósfera de manera desigual, creando diferencias de presión que generan vientos. Pero en Neptuno, con tan poca energía solar disponible, este mecanismo no puede explicar los vientos que observamos. La respuesta, que exploraremos en profundidad más adelante, es que Neptuno tiene una fuente de calor interno. El planeta emite más energía de la que recibe del Sol, y nadie sabe exactamente por qué. Esta es la primera de muchas anomalías de Neptuno que desafían nuestra comprensión. Un planeta frío en los confines del sistema solar que genera su propio calor misterioso. Un mundo de oscuridad y hielo que alberga los vientos más rápidos del sistema solar. Un gigante azul que rompe las reglas que los científicos pensaban que gobernaban los planetas. Y esto es solo el comienzo, porque cuanto más profundizamos en los misterios de Neptuno, más aterrador y más extraño se vuelve. Antes de continuar con los misterios de Neptuno, ¿cuál crees que es el planeta más aterrador del sistema solar? Déjalo en los comentarios. Luego compara tu respuesta con lo que descubrirás al final de este video. Ahora, hablemos de los vientos, 2100 km por hora. Esa cifra merece que nos detengamos un momento para comprenderla verdaderamente, porque es tan extrema que resulta casi imposible de visualizar. El viento más fuerte jamás registrado en la superficie de la Tierra fue de 408 km por hora, medido durante el ciclón tropical Olivia en Australia, en 1996. Ese viento fue suficiente para destruir estructuras, arrancar árboles de raíz y hacer que caminar fuera absolutamente imposible. Ahora multiplica esa velocidad por 5. Eso es lo que sopla en Neptuno. A 2100 km por hora, el viento en Neptuno no solo destruiría cualquier estructura humana en cuestión de segundos, literalmente arrancaría los átomos de la superficie de cualquier objeto. La presión dinámica de ese viento es tan extrema que cualquier material que conozcamos, acero, titanio, cerámica de alta tecnología, sería erosionado y destruido en minutos. No hay material que hayamos creado que pudiera resistir esos vientos durante un período de tiempo significativo. Lo más perturbador de estos vientos es su dirección. En la Tierra y en la mayoría de los planetas, los vientos en la atmósfera superior tienden a fluir en la misma dirección que la rotación del planeta. Pero en Neptuno, los vientos más fuertes soplan en dirección opuesta a la rotación del planeta. Este fenómeno, llamado rotación retrógrada de los vientos, es extremadamente raro y no ha sido completamente explicado. Los modelos atmosféricos que funcionan bien para otros planetas simplemente no pueden reproducir este comportamiento en Neptuno. Algo fundamental en la dinámica atmosférica de este planeta es diferente, algo que aún no comprendemos completamente. Es como si Neptuno estuviera jugando con sus propias reglas, reglas que la física conocida no puede explicar completamente. Estos vientos crean tormentas de proporciones apocalípticas. La más famosa fue la Gran Mancha Oscura, descubierta por Voyager 2 en 1989. Era una tormenta anticiclónica, similar en concepto a la Gran Mancha Roja de 1900 Júpiter, pero de un color azul oscuro casi negro.
Tenía el tamaño aproximado de la Tierra entera, unos 12.000 kilómetros de diámetro. Pero a diferencia de la gran mancha roja de Júpiter, que ha existido durante al menos 350 años, la gran mancha oscura de Neptuno simplemente desapareció. Cuando el telescopio espacial Hubble observó Neptuno en 1994, apenas 5 años después de que Voyager 2 la descubriera, la gran mancha oscura había desaparecido completamente. Sin advertencia, sin rastro visible de por qué o cómo. Y luego, en otra parte del planeta, apareció una nueva mancha oscura. Diferente ubicación, diferente tamaño, pero el mismo tipo de tormenta masiva. Neptuno parece capaz de generar y disolver tormentas del tamaño de planetas enteros en cuestión de años, algo que no ocurre en ningún otro lugar del sistema solar. Este comportamiento tormenta rápida, nacimiento y muerte de sistemas meteorológicos gigantescos en escalas de tiempo de años en lugar de siglos, es uno de los aspectos más desconcertantes de Neptuno. En la Tierra, incluso los huracanes más poderosos duran solo semanas. En Júpiter, las tormentas pueden durar siglos. Neptuno parece existir en un estado de caos meteorológico que se reorganiza constantemente, un estado de inestabilidad perpetua que no tiene paralelo en el sistema solar. Y ahora llegamos al misterio más profundo: el calor interno. Neptuno emite aproximadamente 2,6 veces más energía de la que recibe del Sol. Esto es extraordinario. Si haces el balance energético de Neptuno, hay un superávit enorme de calor que no puede explicarse por la energía solar que llega al planeta. Para comparar, la Tierra también tiene algo de calor interno, principalmente de la desintegración radiactiva de elementos como el uranio y el torio en su interior. Este calor interno contribuye a la tectónica de placas y el vulcanismo. Pero la Tierra está aproximadamente en equilibrio energético con el Sol, recibiendo y emitiendo cantidades similares de energía. Júpiter también emite más calor del que recibe, aproximadamente el doble. En el caso de Júpiter, los científicos creen que este calor proviene de la contracción gravitacional. El planeta todavía está liberando el calor de su formación original. También hay calentamiento por compresión en su interior masivo. Pero Neptuno es mucho más pequeño que Júpiter y ha tenido más tiempo para enfriarse. Por su tamaño y edad, Neptuno debería haber perdido la mayor parte de su calor primordial hace mucho tiempo. Y sin embargo, emite más calor que Júpiter, en términos relativos a su tamaño. Las teorías propuestas incluyen procesos químicos en el interior del planeta que liberan energía, flujos de calor de capas internas que todavía no entendemos bien, o posiblemente conversión de energía gravitacional en calor por algún mecanismo desconocido. Pero ninguna teoría ha sido completamente satisfactoria. El calor de Neptuno sigue siendo uno de los grandes misterios de la planetología. Este calor interno es, paradójicamente, una de las razones por las que los vientos de Neptuno son tan extremos. A pesar de estar tan lejos del Sol, el calor interno crea gradientes de temperatura en la atmósfera del planeta. Estos gradientes impulsan la circulación atmosférica, generando los vientos que de otra manera serían imposibles dado el nivel mínimo de energía solar disponible. Pero aquí está la paradoja que enloquece a los científicos. Urano, el planeta que está más cerca del Sol que Neptuno, y que es similar en composición y tamaño, apenas emite más calor del que recibe. Urano y Neptuno deberían ser planetas gemelos en muchos aspectos, planetas hermanos formados de manera similar en el mismo vecindario del sistema solar, y sin embargo son profundamente diferentes. Urano tiene vientos mucho más lentos que Neptuno, una actividad atmosférica mucho más tranquila, y prácticamente ningún exceso de calor interno. ¿Por qué dos planetas tan similares son tan dramáticamente diferentes en su comportamiento? Esta es una de las preguntas fundamentales sin respuesta en la ciencia planetaria moderna. Una teoría sugiere que Urano fue golpeado por algún objeto masivo en el pasado distante, un impacto que no solo tumbó al planeta en su lado, lo que explica su eje de rotación extremadamente inclinado, sino que también de alguna manera suprimió su flujo de calor interno. Algo dentro de Urano está bloqueando el calor para que no escape, como si el planeta tuviera una tapa. Neptuno, sin ese impacto disruptivo, irradia su calor libremente.
Pero esta es solo una hipótesis. No tenemos evidencia directa. Y esta incertidumbre fundamental sobre por qué Neptuno y Urano son tan diferentes, a pesar de ser tan similares, nos recuerda cuánto nos falta por aprender sobre los planetas de nuestro propio sistema solar. El interior de Neptuno en sí mismo es un lugar de condiciones extremas que desafían la física tal como la entendemos en la superficie de la Tierra. Debajo de la atmósfera superior hay capas de gases comprimidos que gradualmente se vuelven más densos y calientes. Más profundamente, hay una región que los científicos llaman el manto de hielo, aunque hielo aquí es un término engañoso. A las presiones y temperaturas que existen en el interior de Neptuno, el agua no existe en ningún estado que reconoceríamos. No es hielo sólido como el que ponemos en nuestras bebidas. No es agua líquida como la de los océanos. Es un estado exótico de la materia llamado agua supercrítica, o posiblemente agua iónica, donde las moléculas de agua se descomponen en iones de hidrógeno y oxígeno que se mueven como un fluido, pero están bajo presiones tan extremas que se comportan como un sólido. Y hay algo aún más extraordinario que podría existir en el interior de Neptuno: diamantes. Experimentos en laboratorio han simulado las presiones y temperaturas del interior de Neptuno y han descubierto que el carbono presente en el metano de la atmósfera podría cristalizarse bajo esas condiciones, formando diamantes que literalmente llueven hacia el núcleo del planeta. Lluvia de diamantes. No es una metáfora poética ni ciencia ficción. Es una predicción científica basada en experimentos reales realizados en laboratorios de alta presión. Y si es correcta, el interior de Neptuno podría contener océanos de diamantes líquidos, con icebergs de diamante sólido flotando en ellos. El proceso comienza en la atmósfera superior de Neptuno, que contiene metano, una molécula compuesta de un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. A medida que este metano desciende hacia las capas más profundas del planeta, es sometido a presiones y temperaturas cada vez más extremas. Bajo estas condiciones, las moléculas de metano se rompen. El hidrógeno se libera, pero el carbono queda atrapado. En experimentos realizados en el Instituto SLAC de Stanford y en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, los científicos utilizaron láseres de alta potencia para crear brevemente las condiciones de presión y temperatura que existen en el interior de Neptuno. El resultado fue sorprendente. El carbono del metano comenzó a cristalizarse en diamante casi instantáneamente. Si estos experimentos reflejan lo que realmente sucede en Neptuno, entonces hay una lluvia constante de diamantes cayendo hacia el núcleo del planeta. Estos diamantes comenzarían como cristales microscópicos, pero a medida que caen durante miles de kilómetros a través del interior del planeta, podrían crecer hasta alcanzar tamaños de centímetros o incluso más. Y cerca del núcleo, donde las presiones son absolutamente extremas, podría existir un océano de carbono en estado líquido, un océano de diamante fundido, con fragmentos de diamante sólido flotando en él. Esto convierte a Neptuno en potencialmente el planeta más rico en recursos del sistema solar, al menos en términos de materiales valiosos, aunque por supuesto extraer diamantes del interior de un gigante de hielo a 4.500 millones de kilómetros de distancia es un desafío que está absolutamente más allá de cualquier tecnología concebible. Pero la idea en sí es fascinante. Debajo de esas nubes azules y esos vientos apocalípticos hay potencialmente un interior que brilla con la piedra más preciosa que conocemos. Ahora bien, si el interior de Neptuno es extraordinario, sus lunas son igualmente perturbadoras, y ninguna más que Tritón, la luna más grande de Neptuno y uno de los objetos más extraños del sistema solar. Tritón tiene varias características que lo hacen único. La primera y más fundamental es su órbita. Tritón orbita Neptuno en dirección retrógrada, es decir, en la dirección opuesta a la rotación de Neptuno. En todo el sistema solar, Tritón es la única luna grande que orbita en dirección retrógrada alrededor de su planeta. Todas las otras lunas grandes de todos los planetas orbitan en la misma dirección que su planeta rota. Esto tiene una implicación enorme. Tritón no puede haberse formado donde está. Cuando los planetas y sus lunas se forman, lo hacen a partir del mismo disco de material girando en la misma dirección.
Una luna que orbita en dirección opuesta no puede ser un producto natural de ese proceso de formación. Tritón fue capturado gravitacionalmente. En algún momento del pasado distante, Tritón era un objeto independiente en el sistema solar, probablemente un objeto del cinturón de Kuiper similar a Plutón. Vagaba por el sistema solar exterior cuando pasó demasiado cerca de Neptuno. La gravedad del planeta gigante lo atrapó, cambiando su trayectoria de una hipérbola abierta a una órbita cerrada. Este proceso de captura debió haber sido catastrófico para el sistema de lunas que Neptuno tenía antes. La llegada de Tritón en una órbita retrógrada habría perturbado gravitacionalmente las órbitas de las lunas originales de Neptuno, causando colisiones masivas y eyectando algunos objetos al espacio. Es probable que muchas de las lunas pequeñas y regulares que Neptuno tiene hoy sean fragmentos de esas colisiones originales. Tritón también es extraordinariamente frío. Su superficie tiene una temperatura de aproximadamente menos 235 grados Celsius, lo que lo convierte en uno de los objetos más fríos del sistema solar. Solo está unos pocos grados por encima del cero absoluto, la temperatura más baja posible en el universo. Y sin embargo, a pesar de este frío extremo, Tritón es geológicamente activo. Cuando Voyager 2 lo visitó en 1989, los científicos quedaron atónitos al descubrir géiseres activos en su superficie, columnas de nitrógeno gaseoso y polvo oscuro disparándose 8 kilómetros hacia arriba desde la superficie. Estos géiseres no son como los géiseres terrestres impulsados por calor volcánico. Son géiseres de nitrógeno impulsados por la radiación solar, aunque sea mínima. El nitrógeno sólido en la superficie de Tritón absorbe la pequeña cantidad de radiación solar que llega hasta allí. Bajo la capa superficial transparente de nitrógeno sólido, hay una capa de nitrógeno más oscuro que absorbe más calor. Este nitrógeno calentado se vaporiza y se expande, buscando salidas a través de la superficie, creando estas columnas de nitrógeno que se elevan kilómetros hacia el cielo rojizo de Tritón. Ver géiseres activos en un mundo a menos 235 grados Celsius, impulsados por la luz de un sol tan distante que apenas aparece como una estrella brillante, es profundamente desconcertante. Nos recuerda que la actividad geológica puede ocurrir en las condiciones más extremas e improbables. Pero hay algo más sobre Tritón que es verdaderamente aterrador, su destino inevitable. Debido a su órbita retrógrada, Tritón experimenta una fricción gravitacional constante con Neptuno. Esta fricción hace que la órbita de Tritón se contraiga gradualmente, acercándola cada vez más a Neptuno. Los astrónomos han calculado que dentro de aproximadamente 3.600 millones de años, Tritón se acercará tanto a Neptuno que cruzará el límite de Roche, el punto dentro del cual las fuerzas de marea del planeta son más fuertes que la gravedad que mantiene unida a la Luna. Cuando esto suceda, Tritón será literalmente desgarrado en pedazos por las fuerzas de marea de Neptuno. Los fragmentos resultantes formarán un anillo alrededor de Neptuno, similar a los anillos de Saturno pero potencialmente más masivo. Neptuno, que actualmente tiene anillos delgados y tenues, tendrá en el futuro distante un sistema de anillos brillante y espectacular, construido con los restos de su luna más grande. Es un destino apocalíptico pero hermoso en su inevitabilidad. Tritón fue capturado, sirvió como luna durante miles de millones de años, y eventualmente será destruido por el mismo planeta que lo capturó. Un ciclo cósmico de captura, servicio y destrucción que se desarrolla en escalas de tiempo que trascienden completamente la experiencia humana. Neptuno tiene otras lunas además de Tritón, aunque ninguna tan notable. La más interesante quizás es Proteo, una luna irregular de forma no esférica que orbita muy cerca de Neptuno. Proteo tiene una característica notable. Es el objeto más grande del sistema solar que no tiene suficiente masa para que la gravedad lo haya redondeado en una esfera. Es básicamente una roca gigante e irregular orbitando Neptuno. Nereida, otra luna de Neptuno, tiene la órbita más excéntrica de cualquier luna del sistema solar. Su distancia a Neptuno varía enormemente durante su órbita, acercándose y alejándose drásticamente.
Esta órbita extraña es probablemente el resultado de la perturbación gravitacional causada por la captura de Tritón en el pasado distante. El sistema de lunas de Neptuno, en su conjunto, cuenta la historia de un evento catastrófico, la captura de Tritón, que reorganizó completamente lo que existía antes. Es un sistema traumatizado, aún ajustándose miles de millones de años después de ese evento perturbador. Hablemos también de los anillos de Neptuno, porque son otro elemento de misterio. Neptuno tiene 5 anillos principales, pero son extraordinariamente tenues, nada comparable con los majestuosos anillos de Saturno. Están compuestos de polvo y partículas pequeñas, y son tan tenues que desde la Tierra son casi imposibles de detectar. Lo que hace que los anillos de Neptuno sean especialmente interesantes es que no son uniformes. Tienen regiones más densas llamadas arcos de anillo, secciones donde el material se ha concentrado. Estos arcos son estables durante décadas, lo que es sorprendente porque la física orbital normal dictaría que deberían dispersarse rápidamente alrededor del anillo completo. La explicación es que ciertas lunas pequeñas de Neptuno actúan como lunas pastoras. Sus campos gravitacionales confinen el material del anillo en los arcos. Pero los modelos no explican completamente la estabilidad que observamos. Las observaciones más recientes del telescopio espacial James Webb han revelado nuevos detalles sobre estos anillos, mostrando que algunos arcos han cambiado de brillo y posición desde las observaciones del Hubble. Los anillos de Neptuno no son estáticos, están evolucionando de maneras que todavía estamos tratando de entender. Todo esto, los vientos, el calor misterioso, la lluvia de diamantes, la luna capturada condenada a la destrucción, los anillos anómalos, todo esto hace de Neptuno un mundo fundamentalmente diferente a cualquier otro en el sistema solar. Es un planeta que parece existir según sus propias reglas, un mundo que desafía nuestras expectativas en cada nivel. Hasta ahora hemos explorado Neptuno como un mundo aterrador en sí mismo. Pero hay una perspectiva aún más perturbadora. El papel que Neptuno jugó en dar forma al sistema solar que conocemos hoy. Porque resulta que este planeta distante y misterioso no siempre estuvo donde está ahora. Y su migración hacia el exterior del sistema solar fue uno de los eventos más violentos y transformadores en la historia de nuestro vecindario cósmico. Para entender esto, necesitamos viajar atrás en el tiempo, aproximadamente 4.000 millones de años, a una época llamada el Período de Inestabilidad de Niza, nombrado así por la ciudad francesa donde los astrofísicos que desarrollaron el modelo trabajaban. En ese periodo, el sistema solar era un lugar muy diferente al que conocemos hoy. Los 4 gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, estaban mucho más cerca del Sol de lo que están ahora, y mucho más cerca entre sí. Sus órbitas eran casi circulares y estables, al menos por un tiempo. Más allá de ellos, había un enorme disco de planetesimales, objetos rocosos y helados de todos los tamaños, los restos del material que no se incorporó a los planetas durante la formación del sistema solar. Entonces algo cambió, probablemente una resonancia orbital, una sincronización gravitacional entre Júpiter y Saturno que comenzó a amplificar las perturbaciones en las órbitas de todos los planetas gigantes. El sistema que parecía estable comenzó a desestabilizarse. Lo que siguió fue caótico. Urano y Neptuno fueron empujados hacia el exterior del sistema solar, hacia el disco de planetesimales. A medida que estos planetas migraban hacia afuera, perturbaban gravitacionalmente a los planetesimales, enviando algunos hacia el interior del sistema solar hacia los planetas rocosos, y dispersando otros hacia las regiones más externas. Este evento es lo que los científicos llaman el bombardeo intenso tardío. Durante el bombardeo intenso tardío, la Luna, la Tierra, Marte, Mercurio y Venus fueron golpeados por una lluvia de asteroides y cometas. Las cuencas de impacto que vemos hoy en la Luna, las enormes regiones oscuras que los astrónomos antiguos a veces llamaban los mares, son cicatrices de ese bombardeo masivo. La Tierra también fue bombardeada, aunque la actividad geológica posterior ha borrado la mayoría de las evidencias. Este bombardeo tuvo consecuencias profundas para la vida en la Tierra.
Algunos científicos creen que los cometas que llegaron durante este período trajeron agua y moléculas orgánicas que eventualmente contribuyeron al origen de la vida. La misma catástrofe que devastó la superficie de los planetas rocosos podría haber sembrado las semillas de la vida. Y Neptuno, en su migración hacia afuera, fue el principal responsable de esta catástrofe. Al moverse hacia el exterior y perturbar el disco de planetesimales, Neptuno básicamente lanzó una tormenta de proyectiles cósmicos hacia el interior del sistema solar. El planeta que ahora está tan lejos y parece tan remoto, fue en el pasado un agente de destrucción masiva. Neptuno también esculpió el cinturón de Kuiper en su forma actual. El cinturón de Kuiper es la región más allá de la órbita de Neptuno, llena de objetos helados de todos los tamaños, desde pequeños fragmentos hasta planetas enanos como Plutón. La estructura de este cinturón, con sus agrupaciones de objetos en ciertas órbitas y vacíos en otras, está directamente determinada por las resonancias gravitacionales con Neptuno. Plutón mismo está en una resonancia orbital 2 a 3 con Neptuno, completando exactamente 2 órbitas por cada 3 órbitas de Neptuno. Esta resonancia no es una coincidencia, es el resultado directo de la migración de Neptuno, que arrastró a Plutón y otros objetos similares a estas órbitas resonantes a medida que se movía hacia afuera. Los objetos en el cinturón de Kuiper que están en estas resonancias con Neptuno se llaman plutinos, objetos similares a Plutón atrapados en la misma trampa gravitacional. Son testigos de la migración de Neptuno, fósiles orbitales que cuentan la historia de cómo este planeta reorganizó el sistema solar exterior. Más allá del cinturón de Kuiper está el disco disperso, una región de objetos con órbitas altamente excéntricas, que los llevan muy lejos del Sol antes de volver. Estos objetos fueron dispersados por encuentros gravitacionales con Neptuno durante su migración. Sedna, uno de los objetos más distantes conocidos del sistema solar, con una órbita que la lleva hasta casi 1000 unidades astronómicas del Sol, es probablemente un remanente de este proceso de dispersión. Y aún más allá está la nube de Oort, esa envoltura esférica de cometas que rodea el sistema solar a distancias de miles a cientos de miles de unidades astronómicas. Se cree que la nube de Oort también fue poblada en parte por objetos dispersados durante la migración de los planetas gigantes, particularmente por encuentros con Neptuno y Júpiter. Entonces, cuando miras el sistema solar en su totalidad, ves las huellas de Neptuno en casi todas partes. El cinturón de Kuiper y su estructura de resonancias, los plutinos, el disco disperso, los objetos de la nube de Oort, los cráteres en la Luna y los planetas rocosos del bombardeo intenso tardío. Todo esto lleva la firma gravitacional de Neptuno. Este planeta que parece tan remoto y sin consecuencias para nuestra vida cotidiana, fue en realidad uno de los arquitectos del sistema solar tal como lo conocemos. Sin la migración de Neptuno y el caos que generó, el sistema solar podría ser un lugar completamente diferente. Los planetas rocosos podrían tener órbitas diferentes. La distribución de agua y materia orgánica en el sistema solar interior podría ser diferente. La vida en la Tierra, si hubiera surgido en absoluto, podría haber tomado un camino completamente diferente. Hay también algo más inquietante que considerar: el futuro papel de Neptuno. El sistema solar no está en equilibrio estático. Los planetas continúan interactuando gravitacionalmente, y estas interacciones a largo plazo pueden tener consecuencias impredecibles. Los cálculos de mecánica orbital a largo plazo, que requieren supercomputadoras para realizarse, muestran que el sistema solar no es tan estable como parece. Las órbitas de los planetas, especialmente los interiores como Mercurio, pueden volverse caóticas en escalas de tiempo de miles de millones de años. Existe una pequeña pero no despreciable probabilidad de que Mercurio eventualmente sea eyectado del sistema solar o colisione con Venus o la Tierra, y los planetas gigantes exteriores, incluyendo Neptuno, siguen teniendo interacciones gravitacionales sutiles que podrían amplificarse con el tiempo. El sistema solar, que parece tan estable en escalas de tiempo humanas, es, en escalas de tiempo astronómicas, un sistema dinámico y potencialmente inestable. Neptuno, como el arquitecto que reorganizó el sistema solar en el pasado,
podría tener más influencia en su futuro de lo que actualmente podemos predecir. Sus resonancias gravitacionales con los objetos del cinturón de Kuiper continúan evolucionando lentamente. Los objetos que actualmente están atrapados en resonancias con Neptuno eventualmente podrían escapar, potencialmente enviando algunos de ellos hacia el interior del sistema solar. Es un recordatorio de que el sistema solar no es un mecanismo de relojería perfectamente estable. Es un sistema dinámico, evolutivo, en el que Neptuno sigue siendo un actor gravitacional importante, cuyas influencias se desarrollan en escalas de tiempo que trascienden la historia humana. Pensar en Neptuno de esta manera, no solo como un planeta lejano y frío, sino como el arquitecto silencioso que dio forma al sistema solar que habitamos, transforma fundamentalmente cómo lo percibimos. No es solo aterrador por sus condiciones extremas, es aterrador por su poder, por su influencia silenciosa, por el papel que jugó en crear las condiciones que permitieron que existamos. Sin Neptuno, el sistema solar sería diferente. Y sin ese sistema solar específico, con su disposición particular de planetas, sus órbitas relativamente estables, su balance de materiales, la vida en la Tierra podría no haber existido. Neptuno, el planeta más aterrador, es también en cierto sentido uno de los responsables de nuestra existencia. Hay algo profundamente humano en nuestra fascinación con Neptuno. Este planeta que nunca hemos visitado excepto brevemente, que nunca podremos ver a simple vista sin ayuda óptica, que existe en condiciones absolutamente incompatibles con cualquier forma de vida que conozcamos, y sin embargo nos obsesiona, nos hace preguntas, nos desafía. Quizás es precisamente porque es tan aterrador que nos atrae. Los seres humanos siempre hemos sido atraídos por lo que nos supera, por lo que está más allá de nuestra comprensión inmediata, por lo que nos recuerda que el universo es vasto y que nuestro conocimiento es limitado. Neptuno hace todo eso de manera magistral. Desde la única visita de Voyager 2 en 1989, han pasado más de 35 años sin que ninguna nave espacial se haya acercado a Neptuno. Hemos enviado misiones a Marte una y otra vez. Hemos enviado orbitadores a Júpiter y Saturno. Hemos enviado sondas a Mercurio y Venus. Pero Neptuno permanece abandonado, el único planeta gigante del sistema solar sin un orbitador dedicado. Esta situación está a punto de cambiar. Tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea han identificado una misión a Neptuno y Tritón como una prioridad alta en sus planes para las próximas décadas. La comunidad planetaria ha propuesto varios conceptos de misión, incluyendo un orbitador que pasaría varios años estudiando Neptuno y sus lunas en detalle, y posiblemente una sonda atmosférica que descendería hacia el interior de Neptuno, midiendo su composición y estructura antes de ser destruida por la presión. El desafío es enorme. Un viaje a Neptuno tarda aproximadamente 12 años, con la tecnología de propulsión actual, incluso usando asistencias gravitacionales de otros planetas para ganar velocidad. Y las ventanas de lanzamiento favorables que permiten usar la gravedad de Júpiter para acelerar la nave solo ocurren cada 12 o 13 años. La próxima ventana favorable se abrirá alrededor de 2031. Si se lanza una misión entonces, llegaría a Neptuno aproximadamente en 2043. Imagina lo que aprenderíamos. Un orbitador moderno con instrumentos del siglo XXI, infinitamente más capaces que los de Voyager 2, pasando años estudiando Neptuno desde cerca, mapeando su campo magnético con precisión, analizando la composición química de su atmósfera en detalle, observando sus tormentas en tiempo real durante meses o años, estudiando Tritón desde órbita, viendo sus géiseres activos con resolución sin precedentes. Y Tritón en particular es un objetivo científico extraordinariamente valioso más allá de su interés como luna de Neptuno. Tritón, como objeto capturado del cinturón de Kuiper, nos daría acceso cercano a un tipo de objeto que de otra manera solo podemos estudiar desde la distancia. Es en esencia un objeto primordial del sistema solar exterior, preservado en las condiciones extremadamente frías de la órbita de Neptuno. Estudiar Tritón sería como tener una ventana directa a la composición y estructura de los objetos del cinturón de Kuiper, incluyendo Plutón y objetos similares. Pero mientras esperamos esas futuras misiones, Neptuno continúa enseñándonos cosas desde la distancia.
Las observaciones del telescopio espacial Hubble y más recientemente del telescopio espacial James Webb han revelado detalles sin precedentes sobre la atmósfera de Neptuno. Las imágenes del James Webb han mostrado algo sorprendente. Neptuno está mostrando signos de cambio estacional. A pesar de estar tan lejos del Sol que una estación dura aproximadamente 40 años terrestres, los científicos han detectado cambios en la temperatura de la estratosfera de Neptuno y en los patrones de nubes que sugieren que el planeta responde a las variaciones estacionales de la luz solar, aunque esa luz sea mínima. También se ha observado que la gran mancha oscura que Hubble detectó en los años 90, diferente a la que vio Voyager 2, ha estado moviéndose inesperadamente. En lugar de moverse hacia el ecuador como predicen los modelos, esta mancha ha estado moviéndose hacia el polo norte, un comportamiento que no encaja con ningún modelo existente de dinámica atmosférica de gigantes de hielo. Una vez más, Neptuno hace algo que no esperábamos, algo que nuestras teorías no predicen. Esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre lo que Neptuno nos enseña sobre el universo y sobre nosotros mismos. En astronomía y en ciencia en general, los planetas que mejor entendemos son los que más se parecen a la Tierra, o a lo que esperamos encontrar. Tenemos modelos detallados del Sol, porque podemos estudiarlo en detalle. Tenemos buenos modelos de Júpiter porque ha sido visitado múltiples veces. Pero Neptuno nos recuerda constantemente los límites de nuestros modelos y de nuestro conocimiento. Cada vez que creemos que entendemos algo sobre este planeta, Neptuno hace algo inesperado que nos obliga a reconsiderar. Los vientos van en la dirección equivocada. El calor interno es misterioso. Las tormentas aparecen y desaparecen sin explicación. Los anillos tienen una estructura que no deberían tener. Las lunas tienen órbitas imposibles. En cierto sentido, Neptuno es un antídoto contra la arrogancia científica. Nos recuerda que el universo es más extraño y más complejo de lo que cualquier modelo puede capturar completamente. Nos recuerda que siempre hay más por descubrir, más por entender, más preguntas que respuestas. Y esto es precisamente lo que hace que la ciencia sea emocionante. No es el conocimiento que ya tenemos, sino las preguntas que todavía no podemos responder. Neptuno es un generador extraordinario de preguntas sin respuesta, un motor de curiosidad científica que seguirá impulsando investigación y exploración durante décadas. Hay también una dimensión filosófica en nuestra relación con Neptuno. Este planeta fue descubierto hace apenas 178 años, en 1846. En toda la historia de la humanidad, casi todas las civilizaciones que han existido no sabían que Neptuno existía. Los egipcios que construyeron las pirámides, los romanos que dominaron el mundo antiguo, los mayas con sus calendarios precisos, todos ellos miraban el cielo nocturno sin saber que más allá de los planetas que podían ver, había otro mundo, azul e inmenso y aterrador. Solo en los últimos 178 años hemos sabido de su existencia. Solo en los últimos 35 años hemos visto su cara de cerca. Y todavía no lo entendemos completamente. Somos una especie joven en un universo antiguo, dando nuestros primeros pasos en la exploración de nuestro propio vecindario cósmico. Neptuno nos invita a la humildad. Nos recuerda que el sistema solar que llamamos nuestro hogar es vastísimo y en gran parte inexplorado. Que hay mundos allá afuera, en los confines de nuestro propio sistema solar, que son tan extraños y tan hostiles que apenas podemos imaginarlos, mucho menos visitarlos. Y quizás lo más aterrador de todo sobre Neptuno no son sus vientos supersónicos, ni su calor misterioso, ni sus lunas imposibles, ni su lluvia de diamantes. Lo más aterrador es nuestra ignorancia. El hecho de que después de todo lo que hemos aprendido, después de la única visita de Voyager 2, después de décadas de observaciones telescópicas, todavía hay preguntas fundamentales sobre este planeta que no podemos responder. ¿De dónde viene su calor interno? ¿Por qué sus vientos van en la dirección opuesta a su rotación? ¿Por qué sus tormentas aparecen y desaparecen tan rápidamente? ¿Realmente llueven diamantes en su interior? ¿Qué hay exactamente en su núcleo? No lo sabemos.
Y esa es la verdad más aterradora de todas. La próxima vez que mires el cielo nocturno en una noche clara, en la constelación de Piscis, si sabes dónde buscar, hay un punto de luz azulado tan tenue que necesitas un telescopio para verlo. Ese punto es Neptuno. Un mundo de vientos que rasgan el espacio a 2100 kilómetros por hora. Un planeta que emite su propio calor misterioso. Un gigante que alguna vez reorganizó el sistema solar en el que vivimos. Un mundo donde llueven diamantes y una luna condenada orbita hacia su destrucción. Está ahí, en los confines de nuestro sistema solar, tan cerca en términos cósmicos y sin embargo tan incomprensiblemente lejano. Guardando sus secretos en la oscuridad azul del espacio profundo, esperando el día en que finalmente enviemos una nave que se quede, que orbite, que estudie, que nos revele sus misterios más profundos. Hasta ese día, Neptuno permanece como lo que siempre ha sido, el planeta más aterrador, más misterioso y más fascinante de nuestro sistema solar. Un recordatorio de que incluso en nuestro propio vecindario cósmico hay mundos que trascienden nuestra comprensión y desafían nuestra imaginación. Y esa es quizás la lección más importante que Neptuno nos puede dar. Que el universo es infinitamente más rico, más extraño y más maravilloso de lo que podemos imaginar. Y que la exploración, el deseo de entender lo que no entendemos, de ir donde no hemos ido, de hacer preguntas que todavía no tienen respuesta, esa es la esencia de lo que nos hace humanos. Si este viaje por los misterios de Neptuno te ha fascinado, si te ha hecho mirar el cielo nocturno con nuevos ojos y preguntarte qué otros mundos extraordinarios existen ahí afuera, te invito a suscribirte al canal. Porque el sistema solar está lleno de historias como esta, mundos que desafían nuestra comprensión y amplían nuestra perspectiva sobre el universo que habitamos. Gracias por acompañarme en esta exploración del planeta más aterrador de nuestro sistema solar. Y recuerda la pregunta que hicimos al principio. ¿Cuál creías que era el planeta más aterrador? Ahora que sabes más sobre Neptuno, ¿has cambiado de opinión? Déjalo en los comentarios. Hasta nuestra próxima aventura cósmica.